die as cattle. Only the monstrous anger of the guns. Only the stuttering rifle's rapid rattle. No mockeries for them from prayers or bells, nor any voice of mourning save the choirs, the shrill, demented choirs of wailing shells. In a foreign field he lay, lonely soldier unknown grey. On his dying words and praise, tell the tale of Passchendaele. La Primera Guerra Mundial terminó con la derrota militar de Alemania, liberando Bélgica y el norte de Francia luego de 4 años de ocupación. Sin embargo, en el mundo de habla inglesa, la guerra no es vista como una victoria sobre la agresión, sino como un conflicto inútil. ¿Cómo los recuerdos de la Primera Guerra Mundial se han creado y cambiado con el tiempo? Ciertas novelas crearon una memoria particular de la guerra. La literatura nos cuenta cómo las naciones han recordado u olvidado su papel en la campaña de Gallipoli, por ejemplo, y en las maneras contrastantes que irlandeses nacionalistas y unionistas han recordado la Gran Guerra. La lucha en el frente occidental fue sangrienta, un derroche de vida y recursos, pero en 1918 los ejércitos alemán, francés y británico aprendieron a romper el estancamiento de la guerra de trincheras, dando inicio a la guerra móvil. ¿Por qué se ha olvidado la parte más significativa del conflicto, la forma en que terminó en el mundo anglosajón? Diferentes sociedades, al igual que diferentes individuos, recuerdan los acontecimientos de diferentes formas. La Primera Guerra Mundial se recuerda en Francia como un evento en el que la nación se unió para derrotar al invasor alemán. Pero la Segunda Guerra Mundial no se recuerda en Francia en la misma forma, porque es una experiencia más ambigua, que incluye la derrota francesa, la rendición del 40 y la colaboración con la ocupación germana. En Alemania, la Primera Guerra Mundial está en gran parte olvidada. Esto se debe a que la memoria de guerra del pueblo alemán se concentra en la Segunda Guerra Mundial para reconocer las malas acciones de los nazis y asegurar que los alemanes nunca más cometerán tales atrocidades. En Gran Bretaña y en la mayoría de las otras partes del mundo de habla inglesa, la Segunda Guerra Mundial se considera más importante y se recuerda en términos más positivos que la primera. La sociedad británica de hoy no recuerda la Primera Guerra Mundial en términos de la victoria de 1918 y la curva de aprendizaje que hizo posible el triunfo. En cambio, recuerdan los 20.000 soldados muertos en el primer día del Somme en 1916, o los hombres revolcándose en el barro de Passchendaele en el 17. Los generales británicos son vistos como idiotas incompetentes aristocráticos, los soldados como víctimas sufrientes. La opinión británica de la guerra como inútil se comparte en diversos grados en otros países de habla inglesa. En Canadá, Australia y Nueva Zelanda, la inutilidad del frente occidental se ve compensada por el punto de vista de que la guerra causó el desarrollo de una identidad nacional, diferenciándose a los estados de la Commonwealth entre sí. En otros países anglófonos como los Estados Unidos, Sudáfrica, Nigeria e India, la guerra permanece olvidada, aunque fue un catalizador significativo para el cambio. La memoria británica de la Primera Guerra Mundial se desarrolló en 3 etapas. El primero es un periodo comprendido entre el fin de la guerra y el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. En este periodo, expolíticos como el primer ministro David Lloyd George y Winston Churchill publicaron memorias de la guerra que tendían a culpar a generales y almirantes, pero no a los políticos, por todos los fracasos de la guerra. Esto era injusto. Fueron los políticos quienes finalmente aprobaron todas las operaciones militares. En respuesta a estos ataques injustos, la historia oficial británica de la Gran Guerra, editado por James Edmonds, llegó a la defensa de altos oficiales y no criticó los muchos errores que los generales hicieron. El volumen de la batalla de Passchendaele, que incluía la polémica decisión de seguir atacando cuando la lluvia torrencial convirtió el suelo en un lodazal, no apareció hasta que los volúmenes que cubrían las victorias británicas de 1918 fueron publicados. La primera literatura británica sobre la guerra, novelas, poemas, obras de teatro y películas, generalmente presentaba la guerra como causante de muerte y destrucción, pero luchada por una buena causa.
Un ejemplo de esto es la novela de Ernest Raymond de 1922, Tell England. 10 años después de terminada la guerra y cuando comienza la Gran Depresión, salieron 2 novelas y una obra que hoy se consideran emblemas de la futilidad de la Gran Guerra. Se trata de All Quiet on the Western Front del alemán Erich Maria Remarque, Goodbye to All That de Robert Graves y The R.C. Sheriff Journey's End. En ese momento, los lectores y el público veían estas obras como una ilustración del desperdicio de la guerra, pero no colocándolo totalmente en términos negativos. Se montó una actuación especial de Journey's End para los hombres que habían sido galardonados con la Victoria Cross. En Canadá, la obra se hizo popular entre las sociedades dramáticas porque permitía a los veteranos actuar con sus uniformes antiguos. La segunda etapa en el desarrollo de la memoria británica de la guerra comenzó en 1939, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, y terminó en el 89 con el final de la Guerra Fría. Fue en este tiempo en que la percepción de la Primera Guerra Mundial como fútil fue cementada. A un nivel, esto era comprensible al principio de la Segunda Guerra Mundial, ya que era un buen indicio de que la Gran Guerra no había sido un éxito total. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 con otra derrota de Alemania, pero también con América y Rusia como las potencias militares más poderosas. Pronto, ambos tenían armas nucleares que eran tan destructivas que una tercera guerra mundial mataría a cientos de millones de personas. La campaña para el desarme nuclear se formó en Gran Bretaña en 1957. Como parte de su cruzada para prevenir la guerra, se utilizó el argumento lógico de que la guerra era mala, pero esta campaña no podía decir que la Segunda Guerra Mundial fuera mala. Esta había terminado hacía solo 12 años y era parte de la memoria de la mayoría de la población británica. Fue en este ambiente que la Primera Guerra Mundial se convirtió en inútil. En 1961, Alan Clark publicó su libro The Donkeys, popularizando la frase «leones dirigidos por burros», siendo los burros los generales. Fue también en la década de los 60 que la poesía de Wilfred Owen llegó a una amplia audiencia por primera vez. Este había sido oficial subalterno en el regimiento de Manchester, galardonado con la Cruz Militar por capturar un nido de ametralladora alemana. Murió conduciendo a sus hombres en un ataque pocos días antes de finalizar la guerra. Bent double, like old beggars under sacks. Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge, till on the haunting flares we turned our backs and towards our distant rest began to trudge. Men marched asleep. Many had lost their boots, but limped on, bloodshot. All went lame, all blind, drunk with fatigue, deaf even to the hoots of disappointed shells that dropped behind. Gas! Gas! Quick, boys! An ecstasy of fumbling, fitting the clumsy helmets just in time. But someone still was yelling out and stumbling, and floundering like a man in fire or lime. Dim through the misty panes and thick green light, as under a green sea I saw him, drowning. In all my dreams, before my helpless sight, he plunges at me, guttering, choking, drowning. If, in some smothering dreams, you too could pace behind the wagon that we flung him in, and watch the white eyes writhing in his face, his hanging face, like a devil sick of sin. If you could hear at every jolt the blood come gargling from the froth-corrupted lungs, obscene as cancer, bitter as the cud of vile, incurable sores on innocent tongues, my friend, you would not tell with such high zest to children ardent for some desperate glory, the old lie, dulce et decorum est, pro patria mori. Un libro de sus poemas fue publicado en 1920, pero en 10 años solo vendió unas 700 copias. Por el contrario, otro poeta de guerra británico, Rupert Brooke, vendió más de 300.000 copias en el mismo periodo. En el 36, el poeta irlandés Yeats no incluyó a Owen en el Oxford Book of Modern Verse porque, como él dijo, el sufrimiento pasivo no era un tema para la poesía. A medida que las actitudes de la comunidad hacia la guerra cambiaron a principios de los 60, los poemas de Owen ganaron una nueva audiencia y fueron estudiados en las escuelas secundarias. La tercera y actual etapa de la memoria anglófona de la guerra comenzó en el 89 con la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría. A partir de los años 90 hubo un renacimiento en las novelas sobre la Primera Guerra Mundial, incluyendo la obra de Sebastian Faulks, Bearson, que fue claramente inspirada, en parte, por la poesía de Wilfred Owen. Un recuerdo contrastante de la guerra es el expuesto por los historiadores.
el que la Gran Guerra, como todas las demás, fue un sangriento desperdicio, pero había terminado con una victoria aliada debido al desarrollo de una curva de aprendizaje en la guerra moderna. Estos historiadores incluyen a John Turing, quien escribió Douglas Haig, An Educated Soldier, y a Gary Sheffield, quien escribió A Forgotten Victory, la Primera Guerra Mundial, mitos y realidades, en el 2002. En la poesía, Las voces del silencio de Vivian Noakes, del 2006, presentó muchos poetas olvidados. Noakes escribió en su introducción: existe una evidencia abrumadora de que la mayoría de los hombres, incluso en 1918, sentía que estaban luchando por algo que valía la pena, una causa en la que todavía creían. El centenario de la Primera Guerra Mundial ofrece a los historiadores la oportunidad de compartir sus conocimientos con el público en general. La memoria de la Gran Guerra, como fútil, es poderosa porque transmite un mensaje simple, pero como sabemos de nuestra vida cotidiana, la realidad es siempre más complicada. Si nuestra propia experiencia de vida no puede reducirse a una simple descripción de una frase, tampoco se puede hacer con los que han vivido antes que nosotros. Solo cuando aceptamos la complejidad del pasado podemos empezar a entenderlo.